La promesa del emperador austrohúngaro Karl de una ofensiva de 2 frentes se desató ante las advertencias que el mariscal de campo Boroevich, su nuevo rango, había enviado al alto mando desde finales de marzo. Karl y su jefe de personal esperaban que Roma negociara y aumentara su botín cuando Alemania ganara la guerra. Boroevich no creía que los poderes centrales pudieran ganar. En lugar de desperdiciar su fuerza en ofensivas innecesarias, Austria debería conservarla para hacer frente a la agitación que la paz desataría en el imperio. Pero Karl y el alto mando se mostraron inflexibles, debe haber una ofensiva. Boroevich preparó un plan para atacar a través del río Piave, hacia Venecia y Padua. Una vez más, Conrad abogó por un ataque desde la meseta de Asia-Agou. Si tiene éxito, esto haría que la línea Piave fuera indefendible y obligaría a otra retirada italiana. Instó al emperador a atacar en ambos sectores, y Karl cedió. Los preparativos comenzaron el 1 de abril con miras a atacar el 11 de junio. Boroevich había visto a Kaddourna cometer este mismo error una y otra vez, atacando en un frente demasiado amplio. Habló de nuevo: si tenían que atacar en ambos sectores, el alto mando debería enviar refuerzos. A mediados de mayo, repitió su advertencia de que era irresponsable atacar sin suficientes proyectiles y con tropas mal equipadas y hambrientas. A modo de respuesta, el alto mando le dijo a Boroevich que confirmara que estaría listo para el 11 de junio. No antes del 25, respondió. La fecha se fijó para el 15 de junio. Sobre el papel, el ejército austríaco parecía lo suficientemente fuerte. Con Rusia fuera de la guerra, la mayoría de las 53 divisiones con otras 10 en reserva podrían mantenerse en Italia, que ahora era el principal frente del imperio. Sin embargo, las divisiones de infantería bajaron de 12,000 a 8,000 o incluso 5,000 hombres. Los nuevos batallones estaban a media fuerza. Unos 200.000 soldados húngaros habían desertado en los primeros 3 meses de 1918. En la primavera, Karl aprobó la convocatoria de la clase de 1900, la nueva ingesta serían niños de 17 años, más hombres mayores que regresan después de la convalecencia. Las divisiones de caballería estaban aún más agotadas. Los ferrocarriles estaban en mal estado por el uso excesivo, y los vehículos de motor carecían de combustible. La capacidad industrial del imperio nunca había sido fuerte. Para 1917, la producción estaba disminuyendo bajo el doble impacto de las bajas en el campo de batalla y el bloqueo aliado. En 1918, el declive se convirtió en una depresión. La producción de armas y proyectiles de artillería se redujo a la mitad en la primera mitad del año, en comparación con 1917. La producción de rifles se redujo en un 80% en el mismo periodo. Los uniformes estaban rotos, no había ropa interior nueva, y las botas gastadas no podían ser reemplazadas. La escasez de alimentos ayudó a desencadenar una huelga general en enero. Los paros se extendieron hasta que 700,000 trabajadores lloraron por la paz, la justicia y el pan. Los socialistas radicales explotaron las dificultades causadas por el hambre, los impuestos de guerra y la inflación. En Rusia, la tierra, las fábricas y las minas están siendo entregadas a la gente. Sin embargo, los socialdemócratas más importantes decidieron no apoyar los llamamientos a la revolución, en cambio, negociaron con el gobierno. Aún así, el ejército tuvo que enviar fuerzas desde el frente para garantizar el orden. Febrero trajo el primer motín significativo, por tripulaciones navales en Montenegro. La escasez de alimentos y los privilegios de los oficiales fueron el desencadenante, y los disturbios se extendieron por la costa adriática. Las esperanzas de que la cooperación con la nueva Ucrania independiente desbloquee las grandes importaciones de grano no sirvieron para nada. Abril trajo disturbios por la comida en Laibach y concentraciones masivas en las que se juraron la unidad y la independencia. Por ahora, 7 divisiones se desplegaron en el interior del imperio. El ejército no fue amortiguado contra la escasez. Para 1918, solo obtenía la mitad de la harina que necesitaba. Las raciones diarias de las tropas de primera línea en Italia se redujeron en enero a 300 gramos de pan y 200 gramos de carne. Incluso estas estadísticas solo cuentan la mitad de la historia. Un suboficial checo, Jan Triska, del 13 Regimiento de Artillería, registró las condiciones reales. Las raciones se habían agotado durante la ofensiva del Caporetto, y las cosas habían empeorado mucho desde entonces. Se ordenó al ejército que se aprovisionara del territorio ocupado. Esto solo fue posible por un mes o dos. En febrero, Boroevich le dijo al alto mando del ejército que la situación era crítica, los hombres habían estado hambrientos durante 4 semanas, y no se conmovieron más por las frases incesantes y vacías de que el interior está muriendo de hambre o que debemos resistir.
Deben ser alimentados adecuadamente si fueran a pelear. A finales de abril, los hombres se morían de hambre. El pan y la polenta eran muy escasos y, a menudo, se mezclaban con aserrín o incluso con arena. La carne prácticamente desapareció. Los soldados robaron los cortes primarios de los caballos muertos por el fuego enemigo, y salieron órdenes para que los cadáveres fueran entregados directamente al matadero. Los caballos de la batería de Trisca estaban muriendo, solo 6 de los 36 estaban sanos. Incluso el café hecho de achicoria escaseaba. La sal era solo un recuerdo. A los hombres a menudo se les daba dinero en lugar de comida, pero no había nada en que gastarlos. Los hombres se debilitaron tanto en mayo que solo podían caminar con dificultad. Trisca se arriesgó al castigo intercambiando su revólver de servicio y municiones por carne de caballo. Recolectó tallos de hierba para hervir y comer, y recolectó moras cuando se podían encontrar. Tal fue la condición de los hombres que fueron enviados contra los italianos en junio. Con 23 divisiones de tamaño inferior en la meseta de Asiago, otras 15 en la línea de Pieve y 22 más en reserva, la fuerza de los Habsburgo apenas superó a los italianos, que tenían una clara ventaja en el poder de fuego y en el aire. La ofensiva comenzaría en el Pieve, donde las divisiones de Borovic atacarían a través del río. Las divisiones de Conrad iban a seguir golpeando desde el norte. Al dirigirse a sus oficiales, Borovic criticó abiertamente la escasez de hombres y suministros. Debido a la terquedad de Conrad, él implicaba, la línea Pieve estaba por debajo de 10 divisiones. Después de esta rara indiscreción, el mariscal de campo cumplió con su deber y ordenó a los comandantes de su batallón que atacaran como un huracán y no se detuvieran hasta llegar al río Adige. Por esto, caballeros, bien podría ser la última batalla. El destino de nuestra monarquía y la supervivencia del imperio dependen de su victoria y del sacrificio de sus hombres. Se ha afirmado que, a pesar de todo, la moral de los Habsburgo se disparó en junio. Ciertamente, hay informes de soldados que marchan a la línea con los mapas de Treviso en sus bolsillos, alegremente preguntando a los transeúntes qué tan lejos estaba de Roma. Habrían tomado el corazón de la orden de saquear las líneas aliadas, no hay escasez allí. Otro testimonio vino de Pero Vlacovi, al mando de un batallón bosnio en el Pieve. Según Vlacovi, un leal de Habsburgo hasta el final, todos, sin excepción, esperaban que la ofensiva se aplazara, ya que todos eran conscientes de la búsqueda silenciosa de Karl de una paz separada. Fue esto, más que el hambre o la falta de municiones, dice Vlacovi, lo que hizo que los hombres se olvidaran de la victoria, haciéndoles reflejar que la derrota costaría menos vidas y permitiría que más de ellos volvieran a casa seguros al final. El bombardeo comenzó a las 3 del 15 de junio. Al igual que en Caporetto, los austríacos intentaron incapacitar a las baterías enemigas con un ataque puntual, incluyendo proyectiles de gas. Sin embargo, su precisión era pobre, debido al control aliado de los cielos, muchos de los proyectiles pudieron haber caducado, y los italianos habían recibido máscaras antigas británicas. Demasiadas armas austríacas fueron desplegadas en el Trentino, un sector secundario, algunas baterías pesadas no tenían ninguna concha, y no hubo ningún elemento de sorpresa, ya que el ejército de Díaz tenía agentes en el territorio ocupado y los desertores eran habladores. Los artilleros austríacos solo tenían la ventaja en la meseta de Asiago, donde una espesa niebla cubría los preparativos. A las 5:10, los cañones alargaron su fuego para atacar las líneas y las reservas de Italia. Los pontones fueron arrastrados desde detrás de las islas de grava cerca de la costa este del río. Las baterías enemigas seguían en silencio, tal vez los proyectiles de gas los habían derribado. No hay tal suerte, las armas italianas se abrieron, golpeando las posiciones de salida austríacas. La orilla del río italiano todavía estaba envuelta en humos de gas cuando los equipos de asalto saltaron a tierra, tomando rápidamente las posiciones delanteras italianas en medio de la charla de ametralladoras. La mañana fue bien, los austríacos movieron a 100,000 hombres a través del río bajo una fuerte lluvia. Al ver a la infantería caer sobre los pontones, Jan Trisca y sus artilleros se preguntaban si esta vez llegarían a Venecia. La ampliación de las cabezas de puente resultó más difícil. Se avanzó en el Maantelou, donde las 4 divisiones avanzaron varios kilómetros, y alrededor de Sandona, cerca del mar. En otros lugares, los atacantes fueron atrapados cerca del río. Más al norte, las divisiones de Conrad atacaron desde Asiago hacia el monte Grappa. No se pudieron mantener ganancias iniciales leves, los italianos habían aprendido a usar la defensa elástica, absorbiendo los ataques del enemigo en un profundo sistema de trincheras, y luego contraatacando. Al final del día, Vlacovi se dio cuenta de que nuestra casa de papel había sido destruida.
El emperador le envió a Boroevik un telegrama desesperado: mantengan sus posiciones, les imploró en nombre de la monarquía. La respuesta fue breve: haremos lo mejor que podamos. El progreso en el segundo día no fue más fácil. Conrad estaba en retirada, sus baterías, más de un tercio de todas las armas de Habsburgo en Italia, estaban fuera de combate. Boroevik ordenó a sus comandantes que se agacharan mientras las fuerzas eran transferidas desde el norte. Mientras tanto, el Piave se levantó de nuevo, lavando muchos de los pontones. Suministrar las cabezas de puente a través del torrente se volvió aún más peligroso. Los austríacos estaban demasiado cerca del agotamiento y sus suministros demasiado inciertos para que una batalla sostenida corra a su favor. En la primera tarde, el comandante Blakowy se dio cuenta de que la artillería austríaca, que colocaba una andanada rodante para las tropas de asalto, ya estaba cuidando de sus proyectiles. Si las unidades italianas poco utilizadas más al norte se redistribuyeran alrededor de Maantelou, el ganso de Habsburgo pronto se cocinaría. En lo alto, los aviones Caproni ahuyentaron a los aviones de los Habsburgo y los Apuiz British y Camals probaron su valía, bombardeando a lo largo del río. También en la aviación, la moral es muy importante, comentó Blakowy con tristeza, pero la tecnología lo es aún más. Los pontones y columnas de hombres en la orilla del río, esperando para cruzar, ofrecían objetivos fáciles. Mientras los austríacos se quedaron sin proyectiles, la artillería aliada y el bombardeo aéreo fueron implacables. El destino de la batería de Huntriska en el Piave fue indicativo: durante la semana de batalla, perdió 58 hombres, la mitad de su fuerza. Las divisiones de Conrad estaban demasiado presionadas para transferir a los hombres al Piave. De hecho, sucedió lo contrario: los italianos transfirieron fuerzas de las montañas al río. Cuando estos refuerzos llegaron, el 19 de junio, los italianos contraatacaron a lo largo del Piave. No pudieron romper las cabezas de puente, pero la posición austriaca era insostenible. Los pontones que habían sobrevivido al bombardeo fueron dañados por agua alta y escombros. El regimiento de Blakowy, la tercera infantería de Bosnia y Herzegovina, se quedó sin proyectiles y balas. Los hombres lucharon con bayonetas y granadas de mano hasta que un regimiento húngaro logró sacar unas cuantas cajas de municiones del río. Boroevik le dijo al emperador que si se podía asegurar el Maantelou, debería ser el trampolín para una nueva ofensiva. Asegurarlo necesitaría al menos 3 divisiones más, incluida la artillería. Si el alto mando no tenía la intención de renovar la ofensiva del Maantelou, no tenía sentido retener las cabezas de puente, deben ser abandonados y todos los esfuerzos dedicados a fortalecer las defensas al este del río. Mientras Karl se preguntaba qué hacer, el alto mando alemán intervino y ordenó el cese de las hostilidades para que los austríacos pudieran enviar sus 6 divisiones más fuertes al frente occidental. Para Ludendorff, las ofensivas de primavera se estaban agotando y 250,000 tropas estadounidenses llegaban cada mes. Karl consultó a sus comandantes en el campo, quienes se hicieron eco de la cruda elección de Boroevik: reforzar o retirarse. Luego consultó a su jefe del Estado Mayor, el general Ars von Strausenberg. Una nueva ofensiva en unas pocas semanas fue, estuvieron de acuerdo, no una perspectiva realista. Sus reservas estaban casi agotadas, incluso si se pudieran transferir suficientes divisiones al Piave desde otra parte, y ninguna podría salvarse de Ucrania o los Balcanes, los italianos los igualarían. No sería posible recuperar el entusiasmo del 15 de junio sin una recuperación prolongada. A finales del día 20, Karl ordenó que se abandonara la orilla derecha del Piave. El general Goichinger, al mando de los cuerpos que se habían desempeñado también en el Maantelou, se negó a obedecer. Habían tomado 12.000 prisioneros y 84 cañones, ¿cómo podrían retirarse? Con el tiempo se sometió, y comenzó la retirada. Ambos bandos estaban agotados, y la maniobra se completó sin mucha lucha. Los bosnios y húngaros en el Maantelou regresaron al río. Los últimos austríacos cruzaron el 23 de junio, terminando la batalla del solsticio. Los italianos habían perdido alrededor de 10,000 muertos, 35,000 heridos y más de 40,000 prisioneros, contra 118,000 Habsburg muertos, heridos, enfermos, capturados y desaparecidos. A principios de julio, las unidades del Tercer Ejército culminaron el logro al apoderarse del delta pantanosa en la boca del Piave que los austríacos habían mantenido desde Caporetto. La alegría fue generalizada y espontánea. Para muchos soldados, la batalla del solsticio limpió la mancha de Caporetto, y el nombre de Piave siempre ha evocado un brillo de cumplimiento, tan suave como el sonido de su expresión, sin ser tocado por los horrores del frente de Isonzo o la controversia.
Eso ensombreció la victoria de Italia en noviembre. Ferruccio Pari, un veterano muy condecorado que se convirtió en un destacado antifascista, dijo al final de su larga vida que la batalla del solsticio era la única batalla nacional apropiada de la que nuestro país puede estar realmente orgulloso. Para los aliados, dos cosas estaban claras: los italianos volvían a ser una fuerza de combate, y el ejército austrohúngaro seguía siendo peligroso, su moral no se había derrumbado y los soldados seguían siendo leales. La vista dentro del ejército de Borovic era diferente, a sus ojos, el sistema civil los había decepcionado. Aún eran mejores soldados que los italianos, pero ¿qué podían hacer sin comida o municiones? El espectáculo de sus propios hombres después de la batalla llenó al genial Vlachovi de desesperación, cansado, abatido y hambriento, con sus uniformes andrajosos incrustados con arcilla seca rojiza. Solo con sus armas les parecían soldados, porque de lo contrario se veían como mendigos vagando de un pilar a otro. La melancolía se asentó sobre las líneas austríacas.